Buenas noches, profesora y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre la Revolución Francesa. Yo en específico voy a hablar sobre el impacto internacional de la era napoleónica. Y bueno, como pudieron leer en mi parte del Padlet, muchos países se vieron implicados en la trayectoria de Napoleón. Eh, todos los países o la mayoría de países que se vieron involucrados directamente con Napoleón son países europeos, pero indirectamente hay muchos más. Por ejemplo, las colonias que España poseía en América. Algunos de los países y regiones con los que Napoleón estuvo involucrado fueron Francia, Austria, Gran Bretaña, Rusia, Holanda, Alemania, España, Portugal, la isla de Elba y la isla Santa Elena, entre otras regiones. Una consecuencia inmediata fue que al crearse la monarquía napoleónica desaparecieron pequeñas repúblicas periféricas. Los planes de Napoleón causaron mucho disgusto en esta época, ya que desde el inicio lo que él quería era la supremacía de Francia, lo que claramente no les gustó a los países vecinos. El impacto internacional de la era napoleónica más cercano a nuestra ubicación sería cuando Napoleón detuvo al rey Fernando VII y lo reemplazó por su hermano José Bonaparte. Y esto provocó que se independizaran varias colonias que España tenía en América. Ya. Pues sí, estás Okay. grabada. Ups. Bueno, para mi parte es cuál es la importancia de la Revolución Francesa para las relaciones internacionales. Primero quise como dar un pequeño concepto acerca de qué son las relaciones internacionales para después poder entender cuál es la importancia. Entonces, podríamos definirla como el estudio de asuntos extranjeros y cómo lo que pasa en el mundo afecta lo que pasa en nuestro país y viceversa. Eh, Aparte, podemos ver esto en campos como el económico, social, político, diplomático, pero también lo hemos ligado a cuestiones culturales y geográficas, entre otras. Bueno, un tema importante dentro de las relaciones internacionales es el análisis y resolución de conflictos. Entonces, de esta forma se llega como a tratados y acuerdos entre las naciones para promover el avance pacífico por medio de la negociación y de la mediación. Entonces, volviendo a la pregunta principal, que es cuál es la importancia de la Revolución Francesa para las relaciones internacionales, desde mi punto de vista podría relacionarlas en que el objetivo de ambas es el bien común de la población. Además de que gracias al fin de la Revolución Francesa, que era básicamente buscar la igualdad de oportunidades para todos, el asunto que siempre se resalta en relaciones internacionales es por parte de la justicia y humanidad, que está muy presente para nosotros como relacionistas internacionales. También se resalta la parte democrática con la Revolución Francesa, porque gracias a que se basaron en las ideas de la Ilustración, se dio la idea de que todos somos iguales y alzaron sus voces para buscar inclusión, lo cual en el aspecto que también se puede destacar en las relaciones internacionales. Por otro lado, gracias a la Revolución Francesa se pudo empezar a trabajar libremente, lo cual hizo que se pudiera expandir el mercado. Como conclusión, la Revolución Francesa es importante para las relaciones internacionales porque gracias a esta se declararon los derechos humanos de los que carecían las personas y esto los impulsó hacia las mejoras para la sociedad y los derechos individuales. Y eso es todo. Muchas gracias, compañeras. Profe, buenas noches, ¿qué tal? Yo, como siempre, ¿verdad? Difiero un poco de cómo se nos cuenta la historia. Se hablan de las relaciones internacionales a partir de la Revolución Francesa. Si bien hay que darle crédito a la Ilustración que sucede en el siglo de la luz, realmente yo siento que quienes se llevan el crédito es la independencia de las 13 colonias, como se conoce en castellano.
estuve, por las investigaciones me di cuenta que, como se conoce en inglés, American Revolution, en español se le pone como la independencia de las 13 colonias porque no se reconoce el término americano, ¿verdad? Que hay una disputa. Sin embargo, ellos fueron el primer país en el continente americano en independizarse y a partir de esa investigación creo yo que es justo que ellos se hayan puesto el nombre americanos. Si no lo hubieran hecho ellos, lo hubiéramos hecho nosotros, que lo estamos peleando desde hace rato. Después de eso, viene la Revolución Francesa, pero no antes, sin que Estados Unidos haya dado ese paso. Contó con el apoyo de Francia en las campañas contra Inglaterra, pero es en la Revolución de Independencia de las 13 colonias donde se lee la primera declaratoria de los derechos humanos. Se hace en Francia después de lo que sería la Revolución Francesa. Se hace la Declaración de los Derechos Humanos, pero primeramente se hizo todo esto en las 13 colonias. Con la revolución se da la división de los poderes, ejecutivo, poder legislativo, el tercer estado que vendrían siendo el pueblo. Y como dicen nuestras compañeras, esto desencadena una serie de cosas. Viene la guerra de independencia española, que es la guerra donde los españoles intentan librarse de los franceses, no es independencia de las colonias americanas, lo cual me parece un poco pues, irónico, ¿verdad? Un colonizador colonizado. Después viene la independencia de las colonias de España en América. O sea, vea todo lo que pasa entre aquí y aquí. Y por supuesto, esos son los americanos. Y al final, ¿verdad? Con lo que viene el destierro de Napoleón y su posterior muerte en 1821, le comentaba a las compañeras que muere Napoleón, nace Costa Rica. Ya hay más actores políticos internacionales. Y en conclusión, eh, prácticamente la ilustración es la que desencadena todos estos actos perpetuados por las 13 colonias, imitados por la Revolución Francesa, y de ahí como un dominó hacia el final. Muchas gracias por su atención.